Mi hijastra me vetó de su boda y dijo delante de todos, solo mi papá de verdad merece llevarme al altar. En ese momento decidí que la haría arrepentirse y pasar la mayor humillación de su vida. Mi nombre es Rubén. 42 años. Vivo en Málaga. Casado con Teresa desde hace 15 años. Marina es su hija. La conozco desde que tenía 8 años. Ahora tiene 23. Nunca pretendí reemplazar a su padre biológico. Solo quise ser alguien presente. Alguien en quien pudiera confiar. Alguien que estuviera ahí cuando lo necesitara. Y estuve. Siempre estuve. Hace 3 meses, Marina llegó a casa con una noticia. Estaba comprometida. Su novio, Carlos, le había pedido matrimonio durante un viaje a Granada. Ella estaba radiante. Teresa lloraba de emoción. Yo las felicité a ambas. Esa misma noche, durante la cena, Marina empezó a hablar de la boda. Quería algo especial. Algo memorable. Algo digno de revista. Hablaba de salones elegantes, de flores importadas, de fotógrafos profesionales, de banquetes elaborados. Teresa la escuchaba emocionada. Le preguntaba detalles. Le daba ideas. Las dos planeaban como si el dinero no fuera un problema. Y técnicamente no lo era. Yo ganaba bien. Tenía ahorros. Podía permitirme darle esa boda. Al final de la cena, Marina me miró. ¿Qué opinas, Rubén? Suena hermoso. Si es lo que quieres, lo haremos realidad. ¿En serio? ¿Pagarías todo eso? Claro. Quiero que tengas el día perfecto. Se levantó y me abrazó. Teresa sonreía. Todo parecía bien. Los días siguientes fueron una vorágine de preparativos. Marina y Teresa visitaban salones, probaban menús, elegían flores, contrataban proveedores. Yo firmaba cheques. Aprobaba presupuestos. Hacía transferencias. El salón que eligieron costaba una fortuna. Un lugar histórico en el centro de Málaga con jardines amplios y salones decorados con lámparas de cristal. La reserva por sí sola era el equivalente a 3 meses de mi salario. El menú era elaborado. Entrada, plato fuerte, postre, barra libre. Un chef reconocido que cobraba por cabeza cifras que me parecían exageradas. Pero Marina insistía en que quería lo mejor. Las flores venían de Holanda. Arreglos especiales que debían montarse el mismo día de la boda para que se mantuvieran frescos. El costo del transporte y la instalación era absurdo. El fotógrafo era uno de los más solicitados de Andalucía. Tenía lista de espera de meses, pero Marina consiguió que aceptara porque le pagamos el triple de su tarifa habitual. Los músicos eran una banda en vivo que tocaba en bodas de alto nivel. 5 integrantes. Equipo profesional. Repertorio personalizado. Sumando todo, la boda costaría cerca de 40.000 euros. Una cifra que me quitaba el sueño, pero que estaba dispuesto a pagar porque quería ver a Marina feliz. Porque quería que Teresa estuviera orgullosa. Porque sentía que era mi responsabilidad como parte de esa familia. Todo iba bien hasta que apareció él. Javier. El padre biológico de Marina. El hombre que la abandonó cuando tenía 5 años. El que nunca pagó manutención. El que nunca apareció en cumpleaños ni navidades. El que se fue a vivir a Barcelona con otra mujer y simplemente olvidó que tenía una hija. Apareció un martes por la tarde. Tocó la puerta de nuestra casa. Marina abrió. Lo reconoció de inmediato aunque no lo veía desde hacía años. Él venía con flores. Con una sonrisa ensayada. Con excusas preparadas sobre cómo había querido volver antes, pero la vida lo había mantenido ocupado. Hablaba con esa confianza falsa de quien sabe que llegó tarde pero espera ser recibido de todas formas. Marina lo abrazó. Lloró. Le dijo que lo había extrañado. Teresa salió al escuchar el escándalo. Se quedó paralizada al verlo. Pero no lo echó. Lo invitó a pasar. Yo estaba en la sala. Vi todo. Javier me saludó con una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. Como si no hubiera abandonado a su hija. Como si yo no hubiera sido quien estuvo ahí todos estos años. Se quedó a cenar. Habló de su vida en Barcelona. De su trabajo en una empresa de exportaciones. De cómo siempre había pensado en volver pero nunca encontró el momento adecuado. Marina lo escuchaba fascinada. Teresa asentía. Yo comía en silencio. Antes de irse, Javier preguntó por la boda. Marina le contó todo con entusiasmo. Los planes, el salón, los detalles. Él la felicitó. Le dijo que estaba muy orgulloso. Que le gustaría estar presente. Claro que sí, papá. Me encantaría que vinieras. Papá. Lo llamó papá.
Como si él mereciera ese título. Como si 15 años de ausencia se borraran con una cena. Esa noche, en la habitación, le pregunté a Teresa qué le había parecido la visita. Me sorprendió. No pensé que volvería. ¿Y te parece bien que aparezca así de la nada? Es el padre de Marina, Rubén. Ella tiene derecho a verlo. Tiene derecho, sí, pero eso no significa que deba actuar como si nunca se hubiera ido. No seas duro. Tal vez realmente quiere arreglar las cosas. No discutí más, pero algo en su tono me molestó. Como si yo estuviera siendo irracional. Como si mi incomodidad no fuera válida. Los días siguientes fueron extraños. Javier empezó a aparecer con más frecuencia. Venía a almorzar. Acompañaba a Marina a ver proveedores. Opinaba sobre detalles de la boda que no le correspondían. Y Marina lo adoraba. Lo escuchaba. Le pedía consejos. Lo incluía en todo. Mientras tanto, yo seguía pagando. Cada factura. Cada anticipo. Cada gasto inesperado que surgía. Pero ahora mi opinión ya no importaba. Cuando sugería algo, Marina decía que lo hablaría con su papá. Cuando preguntaba por algún detalle, me decían que ya lo habían decidido con Javier. Me estaba convirtiendo en un extraño en mi propia familia. Y lo peor es que nadie parecía notarlo. Una semana antes de la boda, hubo una reunión en casa con algunos familiares cercanos. Tíos de Marina, primos, abuelos de parte de Teresa. Todos querían saber los últimos detalles del evento. Marina estaba emocionada explicando cada cosa. Las flores, el menú, la música. Javier estaba sentado a su lado, sonriente, asintiendo como si él hubiera participado en todo. En algún momento, alguien preguntó quién llevaría a Marina al altar. El silencio fue incómodo. Marina miró a Javier. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar a Javier. Mi papá, dijo finalmente. Mi papá de verdad. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Algunos familiares miraron hacia otro lado. Otros tosieron incómodos. Teresa no dijo nada. Javier sonrió. Le apretó la mano a Marina. Será un honor, hija. Me levanté. Fui a la cocina con la excusa de traer más bebidas. Necesitaba salir de ahí antes de decir algo que lamentara. Esa noche, después de que todos se fueran, busqué a Teresa en la habitación. ¿Escuchaste lo que dijo Marina? Sí. ¿Y no te parece injusto? Es su decisión, Rubén. Su decisión. Después de 15 años. Después de todo lo que hice por ella. No lo tomes personal. ¿Cómo no voy a tomarlo personal? Ese hombre la abandonó. Yo estuve ahí. Siempre. Lo sé. Pero es su padre biológico. Tiene un significado especial para ella. ¿Y yo qué soy? ¿El que paga las cuentas? Teresa suspiró. No empieces con eso. ¿Con qué? ¿Con la verdad? Estás siendo dramático. Estoy siendo realista. Rubén, por favor. Es su boda. Déjala disfrutar. Me di la vuelta. Me acosté dándole la espalda. No hablamos más esa noche. Los días siguientes fueron peores. Marina ya ni siquiera me consultaba nada. Todo lo decidía con Javier. Teresa se había puesto de su lado. Me trataban como un invitado en mi propia casa. El ensayo de la boda fue el colmo. Se realizó en el salón 2 días antes del evento. Estaban los novios, los padrinos, familiares cercanos, el coordinador del evento. Yo llegué después del trabajo. Cuando entré, vi a Marina del brazo de Javier practicando la entrada. Teresa los miraba con una sonrisa. Nadie me había avisado que el ensayo ya había empezado. Me acerqué. Marina me vio. Ah, Rubén. Ya terminamos tu parte. ¿Mi parte? Sí. Solo tienes que sentarte con los invitados. Ya practicamos todo lo importante. Entiendo. Javier me miró. Había algo de burla en sus ojos. Como si supiera exactamente lo que estaba pasando y lo disfrutara. El coordinador revisaba detalles con Marina. Javier opinaba sobre todo. Teresa asentía. Yo estaba ahí parado como un idiota. En algún momento, uno de los primos de Marina hizo un comentario. Qué bueno que tu papá pudo volver para esto. Debe ser especial para ti. Sí, muy especial. Es mi papá de verdad. No como. Se detuvo. Me miró. Todos me miraron. No como los que solo pagan por todo, completó Javier con una sonrisa. Algunos rieron incómodos. Marina no lo corrigió. Teresa tampoco. Salí del salón. Fui al estacionamiento. Me senté en el coche. Respiré hondo.
Y ahí, en ese momento, tomé una decisión. Si para ellos yo solo era el que pagaba, entonces iban a aprender una lección sobre el valor del dinero, sobre el respeto, sobre las consecuencias. Saqué mi celular. Llamé al coordinador del evento. Le pedí que saliera un momento. Necesitaba hablar con él en privado. Cuando llegó al estacionamiento, le expliqué lo que quería. Al principio pensó que era una broma, pero cuando vio mi rostro, entendió que hablaba en serio. Le di instrucciones precisas. Le pagué extra por las molestias. Le pedí discreción absoluta. Él asintió. Me estrechó la mano. Entiendo su situación, señor Rubén. Se hará exactamente como usted dice. Volví a casa esa noche. Teresa y Marina cenaban. Hablaban emocionadas sobre el ensayo. Sobre cómo todo saldría perfecto. Sobre cómo Javier se veía tan orgulloso. Me senté con ellas. Cené en silencio. No dije nada sobre lo que acababa de hacer. Faltaban 2 días para la boda. Y yo ya sabía exactamente cómo terminaría todo. El sábado llegó. El día de la boda. El día que Marina había esperado durante meses. El día por el cual yo había pagado 40.000 euros. Me levanté temprano. La casa estaba vacía. Teresa y Marina se habían ido desde la madrugada al salón para empezar con el maquillaje y el peinado. Habían contratado a un equipo completo de estilistas. Otro gasto más que yo había cubierto. Desayuné solo. Café y tostadas. Revisé mi celular. Tenía un mensaje del coordinador del evento confirmando que todo estaba listo. Que las instrucciones que le había dado se ejecutarían exactamente como habíamos acordado. Respondí con un simple perfecto. Guardé el teléfono. Me duché. Me puse el traje que había comprado para la ocasión. Gris oscuro, corbata azul marino, zapatos recién lustrados. Me miré al espejo. Me veía bien. Tranquilo. Sereno. Nadie hubiera imaginado lo que estaba por hacer. Llegué al salón a las 4 de la tarde. La ceremonia empezaría a las 5. Ya había invitados llegando. Familias bien vestidas. Amigos de Marina y Carlos. Compañeros de trabajo. Conocidos de Teresa. El lugar se veía espectacular. Los jardines estaban llenos de arreglos florales blancos y rosas. Había caminos de pétalos. Arcos decorados. Sillas blancas con lazos de seda. Todo exactamente como Marina lo había soñado. Dentro del salón principal, las mesas estaban perfectamente dispuestas. Manteles impecables, centros de mesa elaborados, vajilla fina, copas de cristal. La decoración había costado una fortuna y se notaba. Parecía sacado de una revista de bodas de lujo. Saludé a algunos invitados. Familiares de Teresa que conocía desde hacía años. Me preguntaron cómo me sentía. Les dije que emocionado. Sonreí. Actué normal. Javier llegó poco después. Venía con un traje nuevo. Seguramente Marina le había pagado uno con el dinero que yo había dado para los gastos de la boda. Se veía orgulloso. Confiado. Como si realmente mereciera estar ahí. Me saludó con una palmada en el hombro. Gran día. ¿Rubén? Sí. Gran día. Gracias por hacer esto posible. Marina está muy feliz. Asentí. No dije nada más. Me alejé antes de que mi expresión me traicionara. A las 5 en punto, empezó la ceremonia. Los invitados tomaron sus lugares en el jardín. La música comenzó. Los padrinos entraron. Luego las damas. Después Carlos, el novio, caminó hasta el altar con su madre. Y entonces llegó el momento. La marcha nupcial sonó. Todos se pusieron de pie. Se voltearon hacia la entrada. Y ahí estaba Marina. Se veía hermosa. El vestido era espectacular. Blanco, con encajes delicados, cola larga que arrastraba elegantemente. El velo caía suavemente sobre su rostro. Llevaba un ramo de rosas blancas. Estaba radiante. Y del brazo de Javier. Él caminaba erguido, sonriente, saludando con la cabeza a los invitados como si mereciera ese honor. Como si él hubiera estado ahí todos estos años. Como si no hubiera abandonado a su hija cuando más lo necesitaba. Pasaron junto a mí. Marina ni siquiera me miró. Javier sí. Me lanzó una mirada que decía todo. Había ganado. Él era el padre. Yo era solo el que pagaba. Llegaron al altar. El oficiante recibió a Marina. Javier le dio un beso en la mejilla y fue a sentarse junto a Teresa en la primera fila. Ella le sonrió. Le apretó la mano. Yo estaba sentado 3 filas atrás. Como un invitado cualquiera.
La ceremonia continuó. Los votos. Los anillos. El beso. Aplausos. Marina y Carlos caminaron de vuelta por el pasillo como marido y mujer. Todos lo seguían con la mirada, emocionados, tomando fotos. Después vinieron las fotografías. La sesión formal que había costado miles de euros. El fotógrafo profesional organizaba a la gente. Familia de la novia, familia del novio, amigos, grupos grandes, grupos pequeños. En ninguna foto me llamaron. Vi cómo Javier posaba junto a Marina. Cómo Teresa se unía. Cómo los tres sonreían para la cámara como una familia perfecta. Una familia de la cual yo no era parte. Luego comenzó la recepción. Los invitados entraron al salón principal. Las mesas lucían impresionantes. Cada detalle cuidado. Los meseros comenzaron a servir las entradas. Canapés elaborados, ensaladas gourmet, vinos selectos. La música en vivo empezó a tocar. La banda que había costado una fortuna. Sonaban increíble. Música elegante que llenaba el salón creando el ambiente perfecto. Marina y Carlos abrieron la pista con el vals. Bailaron mientras todos los miraban. Después Javier se unió, bailó con Marina. Teresa bailó con el padre de Carlos. Yo me quedé sentado en mi mesa. La comida fue servida. Plato tras plato. Entrada, sopa, plato fuerte. Carne de primera calidad, guarniciones elaboradas, presentaciones dignas de un restaurante de alto nivel. Los invitados comían encantados, elogiaban cada bocado. Los brindis comenzaron. El mejor amigo del novio habló primero. Contó anécdotas graciosas. Todos rieron. Luego habló la hermana de Carlos. Un discurso emotivo sobre el amor y la familia. Después fue el turno de Javier. Se puso de pie. Pidió silencio. Tomó su copa. Quiero decir unas palabras sobre mi hija Marina. Mi hija. La llamó mi hija. Como si el título fuera suyo por derecho. Verla crecer ha sido mi mayor orgullo. Sé que estuve ausente durante un tiempo, pero siempre la llevé en mi corazón. Y hoy, estar aquí, llevándola al altar, ha sido el honor más grande de mi vida. Aplausos. Algunos invitados se limpiaron las lágrimas. Marina abrazó a Javier. Teresa sonreía orgullosa. Nadie mencionó mi nombre. Nadie agradeció al hombre que realmente había estado ahí. Al que había pagado por cada detalle de esa boda. Al que había sacrificado años de su vida siendo un padre cuando el verdadero había desaparecido. Pero estaba bien. Porque lo que venía a continuación cambiaría todo. Eran las 9 de la noche. La fiesta estaba en su mejor momento. La gente bailaba. Bebía. Reía. La banda tocaba canciones animadas. Los meseros servían el postre. Un pastel de 5 pisos decorado con flores de azúcar que había costado más de 1000 euros por sí solo. Me levanté de mi asiento. Caminé hacia la salida del salón. Nadie notó mi ausencia. Todos estaban demasiado ocupados disfrutando. Fui hasta donde estaba el coordinador. Hablamos brevemente. Miró su reloj. Asintió. Es momento, le dije. Entendido, señor Rubén. Volví al salón. Me quedé junto a la puerta. Observando. El coordinador hizo una señal discreta a su equipo. Y entonces empezó. Los meseros comenzaron a recoger las copas. Una por una. De las mesas. De las manos de los invitados. Sin explicación. Solo las tomaban y se las llevaban. La gente empezó a notar. Miraban confundidos. Preguntaban qué pasaba. Los meseros no respondían. Solo seguían recogiendo. Luego fue la comida. Los platos con postre a medio comer fueron retirados. Los invitados protestaban. Una señora intentó detener a un mesero. Él simplemente siguió caminando. La música se detuvo. En medio de una canción. Los músicos guardaron sus instrumentos. Desconectaron los amplificadores. Comenzaron a empacar. ¿Qué está pasando?, gritó alguien. Marina se puso de pie. Corrió hacia el coordinador. ¿Por qué están parando? ¿Qué pasa con la música? El coordinador no le respondió. Continuó supervisando a su equipo. Los arreglos florales comenzaron a ser desmontados. Hombres con guantes blancos levantaban los centros de mesa. Los llevaban hacia la salida. Las flores del altar fueron las siguientes. «Deténganse», gritó Marina. «No pueden hacer esto». Nadie la escuchaba. Teresa corrió hacia los meseros. «Explíquenme qué está sucediendo. Exijo una explicación». Silencio. Los meseros siguieron trabajando. Javier intentó interceptar al coordinador.
Oiga, ¿quién ordenó esto? El coordinador lo miró. El señor Rubén. Todos se voltearon hacia mí. Yo seguía junto a la puerta. Tranquilo. Sereno. Mirándolos. Marina caminó hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. El maquillaje empezaba a correrse. ¿Qué hiciste? ¿Por qué están desmantelando mi boda? Yo pagué por esta boda, respondí con calma. Y decidí terminarla ahora. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Cada contrato está a mi nombre. Cada factura la pagué yo. Esto es mi decisión. Eres un monstruo. Soy el que pagó 40.000 euros para que tuvieras el día perfecto. Y me trataste como basura. Me humillaste. Me hiciste sentir invisible. Ahora sabrás cómo se siente perderlo todo. Teresa llegó corriendo. Rubén, detén esto. Por favor. Tuviste tu oportunidad de defenderme. De apoyarme. Elegiste ponerte de su lado. Elegiste tratarme como si no importara. Por favor. Es la boda de mi hija. Ya no es mi problema. Las sillas comenzaron a ser retiradas. Los invitados tuvieron que ponerse de pie. Algunos se fueron. Otros se quedaron mirando el espectáculo con incredulidad. Las luces decorativas fueron apagadas. Los manteles fueron recogidos. Las mesas comenzaron a ser desarmadas. Marina se derrumbó. Cayó de rodillas llorando. Carlos intentaba consolarla pero no sabía qué hacer. Estaba en shock. Javier se acercó a mí. Tenía la cara roja de rabia. Esto es ridículo. ¿Arruinas la boda de tu propia hija por un berrinche? No es mi hija. Tú lo dejaste muy claro. Ella lo dejó muy claro. Yo solo era el que pagaba. Así que dejé de pagar. Eres patético. Soy alguien que recuperó su dignidad. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida. Detrás de mí escuchaba el caos. Gritos. Llantos. Confusión. Invitados que no entendían qué había pasado. Una boda de revista convertida en un desastre público. Subí a mi coche. Arranqué. Conduje de vuelta a casa. El domingo por la mañana me desperté en mi cama. Solo. Teresa no había vuelto a casa. Tampoco esperaba que lo hiciera. Me levanté, me duché, desayuné. Revisé mi celular. Tenía 37 llamadas perdidas. 20 de Teresa. 12 de Marina. 5 de números que no conocía. Probablemente familiares indignados queriendo reclamarme. Bloqueé todos los números. Todos. A las 10 de la mañana sonó el timbre. No abrí. Siguió sonando. Insistente. Desesperado. Rubén. Abre la puerta. Era la voz de Teresa. Tenemos que hablar. Me asomé por la ventana del segundo piso. Teresa estaba ahí con Marina. Las dos con la ropa del día anterior. El vestido de novia sucio y arrugado. El maquillaje corrido. Parecían haber pasado la noche en vela. Abrí la ventana. ¿Qué quieren? Necesitamos entrar. Gritó Teresa. No. Es mi casa. Está a mi nombre. Ya no vives aquí. No puedes echarnos así. Claro que puedo. Hablé con mi abogado ayer por la noche. Ya presentó los papeles del divorcio. Tienes una semana para sacar tus cosas. Marina empezó a llorar. Por favor, Rubén, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Tú querías a tu papá de verdad. Ahí lo tienes. Que te ayude él. No seas cruel. ¿Cruel? Yo pagué 40.000 euros para tu boda. Te traté como mi hija durante 15 años. Y me humillaste delante de todos. ¿Y yo soy el cruel? Cerré la ventana. Corrí las cortinas. Siguieron tocando el timbre durante media hora. Eventualmente se fueron. Esa tarde cambié las cerraduras. Contraté a un cerrajero que vino en 2 horas. Mientras trabajaba, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que estaba mejor que nunca. No mintió. El lunes volví al trabajo. Mis compañeros me preguntaron cómo había estado la boda. Les dije que memorable. Algunos habían visto videos en redes sociales. La gente había grabado el momento en que desmantelaron todo. Ya era viral. Me miraban con una mezcla de asombro y respeto. ¿De verdad lo hiciste? Preguntó mi compañero Miguel. Cada segundo. Eres mi héroe. Me reí. Seguí trabajando. Teresa y Marina no tenían a dónde ir. El apartamento de Javier en Barcelona era diminuto. Una habitación, sin espacio para 2 personas más. Cuando Teresa le pidió que las ayudara, él inventó excusas. Que estaba complicado. Que su novia actual no lo entendería. Que necesitaba tiempo para pensar.
Básicamente desapareció. Otra vez. Como siempre. Terminaron rentando un apartamento pequeño en las afueras de Málaga. 2 habitaciones, edificio viejo, barrio ruidoso. Nada comparado con la casa de 3 plantas donde vivían conmigo. Teresa tuvo que pagar el depósito con una tarjeta de crédito. Su cuenta bancaria estaba casi vacía. Marina había renunciado a su trabajo meses antes de la boda pensando que se dedicaría a ser ama de casa después de casarse. Carlos, su esposo, trabajaba en una empresa de software con un sueldo decente. Pero después del escándalo de la boda, las cosas entre ellos se complicaron. Carlos estaba avergonzado. Su familia estaba furiosa. Habían gastado dinero en sus trajes, en el viaje, en los regalos. Habían invitado a familiares de otras ciudades. Y todo terminó en un desastre público que ya estaba en internet para que el mundo entero lo viera. La madre de Carlos le dejó muy claro a Marina que era su culpa. Que si hubiera respetado al hombre que pagó por todo, nada de eso habría pasado. Que había demostrado ser una malagradecida. Que su hijo merecía algo mejor. Carlos no la defendió. Empezó a llegar tarde a casa. A evitarla. A tratarla con frialdad. El matrimonio que apenas tenía una semana ya estaba destruido. Teresa tuvo que volver a trabajar. Consiguió un puesto en una tienda de ropa en un centro comercial. Vendedora. Turnos de 8 horas de pie. Salario mínimo. Nada comparado con la vida cómoda que tenía conmigo donde no necesitaba trabajar porque yo cubría todos los gastos. Intentó contactarme varias veces. Mensajes largos pidiendo perdón. Llamadas que nunca contesté. Correos que eliminé sin leer. Una vez apareció en mi trabajo. Seguridad la sacó antes de que pudiera acercarse. Marina también lo intentó. Fue peor. Me mandó mensajes diciendo que todo era culpa de Teresa. Que ella la había presionado para aceptar a Javier. Que en realidad siempre me había visto como su padre. Mentiras. Todas mentiras. Le respondí un solo mensaje. Solo tu papá de verdad merece llevarme al altar. Tus palabras, no las mías. No volvió a escribir. Los problemas económicos de ambas empeoraron rápido. El alquiler se comía la mayor parte del sueldo de Teresa. Marina no encontraba trabajo. No tenía experiencia reciente. Y cuando los empleadores buscaban su nombre en internet, encontraban los videos de la boda. Nadie quería contratar a la chica de la boda desmantelada. Carlos pidió el divorcio 3 meses después de casarse. Le dijo a Marina que no podía seguir con alguien tan egoísta. Que su familia tenía razón. Que había cometido un error. Marina tuvo que mudarse de vuelta con Teresa. 2 mujeres en un apartamento de 2 habitaciones. Sin dinero. Sin futuro. Culpándose mutuamente por todo. Javier nunca volvió a aparecer. Cuando Marina intentó contactarlo, tenía el número cambiado. Lo buscó en redes sociales. Había bloqueado a todos. Desapareció de sus vidas tan rápido como había llegado. Como siempre lo hizo. Yo seguía con mi vida. La casa era mía. Completamente. La vendí 6 meses después por un precio excelente. Era demasiado grande para una sola persona y tenía demasiados recuerdos que no quería conservar. Compré un apartamento más pequeño en el centro de Málaga. Moderno. Minimalista. Sin espacio para fantasmas del pasado. El divorcio se finalizó sin complicaciones. Teresa no pidió nada. No podía. No teníamos hijos juntos. La casa estaba a mi nombre. El coche también. Los ahorros eran míos. Ella se fue con lo que tenía puesto y nada más. Volví al gimnasio. Retomé hobbies que había abandonado. Salí más con amigos. Viajé. Hice todo lo que había dejado de hacer durante años de matrimonio. La historia de la boda desmantelada me siguió por un tiempo. La gente me reconocía en la calle. Algunos me juzgaban. La mayoría me felicitaba. Me decían que había hecho lo correcto. Que había dado una lección necesaria. Salió en varios programas de radio. En podcast. En artículos de internet. El hombre que desmanteló la boda porque lo vetaron del altar. Me buscaron para entrevistas. Rechacé todas. No necesitaba explicarme. Los hechos hablaban por sí solos. Un año después del desastre, me encontré con Teresa en un supermercado. Fue casual. Yo estaba comprando cosas para la semana. La vi en el pasillo de lácteos. Se veía más vieja. Cansada. El cabello con más canas. Arrugas que no tenía antes. Nuestras miradas se cruzaron. Ella se congeló. Yo seguí caminando. Pasé junto a ella como si fuera una desconocida.
Escuché que intentó hablar. Rubén. No me detuve. Pagué mis cosas y me fui. No sentí nada. Ni rabia. Ni satisfacción. Ni pena. Solo indiferencia. Como cuando ves a alguien que conociste hace mucho tiempo pero que ya no significa nada para ti. Marina también había caído en desgracia. Me enteré por conocidos mutuales que trabajaba en un call center. Turnos nocturnos. Clientes groseros. Salario miserable. Vivía sola en un estudio pequeño. Sin contacto con su madre. La relación entre ellas se había destruido completamente. Se culpaban mutuamente por haber perdido todo. Carlos se había vuelto a casar. Con alguien de su trabajo. Una boda sencilla. Privada. Sin escándalos. Marina se enteró por redes sociales. Le dolió más de lo que quería admitir. Javier nunca volvió. Ni siquiera cuando Marina intentó buscarlo desesperadamente. Había desaparecido de su vida como lo había hecho cuando tenía 5 años. Como probablemente siempre lo haría. Yo seguía adelante. Mi carrera iba bien. Me habían ascendido 2 veces. Ganaba más que nunca. Salía con alguien nuevo. Nada serio todavía. Una mujer divorciada de 40 años. Sin hijos. Sin dramas. Solo 2 personas disfrutando de su tiempo juntos sin complicaciones. Un domingo por la tarde estaba en una terraza con unos amigos. Tomábamos cerveza. Veíamos el partido. Reíamos. Era un día normal. Tranquilo. Miguel me miró. ¿Sabes algo de ellas? ¿De quiénes? De Teresa y Marina. No. Ni me interesa. Escuché que Marina trabaja de noche en un call center. Qué bien por ella. ¿No sientes nada? ¿Debería? No sé. Pasaste 15 años con ellas. 15 años donde fui conveniente. Útil. El que pagaba las cuentas. Cuando apareció alguien más interesante, me tiraron como basura. ¿Por qué debería sentir algo? Tienes razón. Lo sé. El partido continuó. Pedimos más cervezas. Seguimos disfrutando. Esa noche volví a mi apartamento. Prendí la televisión. Me preparé algo de cenar. Me senté en mi sofá. Y me di cuenta de algo importante. No extrañaba nada de mi vida anterior. Ni la casa grande. Ni las cenas familiares falsas. Ni las conversaciones vacías. Ni la sensación constante de ser invisible. Había recuperado algo que había perdido durante años. Mi dignidad. Mi capacidad de decir basta. Mi disposición a no aceptar migajas de respeto de gente que no me valoraba. Teresa y Marina habían elegido humillarme. Habían elegido tratarme como si no importara. Habían elegido darle todo el crédito a un hombre que nunca estuvo ahí. Yo elegí enseñarles una lección sobre consecuencias. Sobre respeto. Sobre el valor real de las cosas. Ellas perdieron todo en un día. Yo recuperé mi vida.